Rise, my soul rest in your embrace, for I am yours. You are abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't stop. Bienvenidos hermanos a otro servicio más de Encuentro de Amor y Amistad. Saludamos a todos los que nos siguen por las redes sociales. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 25 al 26. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. ¿Qué es lo que Dios nos está tratando de decir en esos dos versículos? Que básicamente cuando el pueblo del Señor glorifica su santo y bendito nombre, las cadenas caen, las enfermedades salen de nuestros cuerpos y el pueblo del Señor siempre es bendecido. Así es que en esta hora vamos a alabar y bendecir su santo y bendito nombre. ¿Estamos listos? Amén. Eres tú la esperanza que
quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu
Nos da mucho gusto poder informarle que vamos a continuar con nuestros servicios todos los domingos a las 9:30 de la mañana en estilo autocinema hasta pronto aviso. Usted podrá ir con toda su familia dentro de su carro y los sugieres le estarán dando la bienvenida a la entrada del estacionamiento, dándoles sus notas del mensaje. Si usted trae un invitado, por favor déjele saber al ujier para que le dé la tarjeta de bienvenida y al final le puedan dar su regalo. Cuando usted entre al estacionamiento, por favor no olvide dejar un espacio entre los carros para mantener la sana distancia. Si llega a salir de su carro, por favor no olvide usar su máscara. También queremos dejarles saber que vamos a continuar con la traducción de español al inglés. Así que si necesita su familiar o su amistad un radio de traducción, por favor vayan al auto de Miriam Cabrera, una servidora. En sus notas del mensaje ustedes podrán encontrar la estación de radio 92.9 en la cual usted podrá escuchar el grupo de alabanza y el mensaje de nuestro pastor. Al final del servicio, por favor salga por donde entró del estacionamiento y no maneje rápido. Gracias por su atención y su cooperación en esta nueva forma de congregarnos. Mateo 25:35. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer, cuando tuve sed, me dieron de beber, cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. En medio de este tiempo tan difícil, en el cual muchas familias están batallando, tanto económicamente como espiritualmente, te invitamos a que hagas la diferencia. Todos los martes, de 12:30 de la tarde a 2, puedes ayudarnos en acomodar la comida que recibiremos de parte del Banco de Comida de San Diego. De 3 a 5 de la tarde, puedes ayudarnos a repartir comida, así como orar por aquellas familias que así lo deseen. En promedio, cada semana estamos repartiendo 250 despensas para la comunidad de Lemon Grove. Te invitamos a que seas parte. En Encuentro de Amor y Amistad tenemos un grupo pequeño que te está esperando. Los días lunes a las 7 de la tarde con el pastor Enrique, con la serie Desarrollando un carácter firme. Los días martes a las 7 de la tarde con la hermana Mario Escutia, con la serie Desarrollando un carácter firme. Los días miércoles a las 7 de la tarde con el matrimonio Santana, con la serie Una fe audaz. Los días miércoles a las 7 de la tarde con Jorge y Yoli Ruiz en un grupo de matrimonios con la serie Amor y Respeto. Los días viernes a las 7 de la tarde con el matrimonio Martínez, con la serie Desarrollando un carácter firme. Y los domingos a las 6 de la tarde en el grupo de hombres de fe, con la serie 7 pilares de la libertad. Próximamente, enero del 2021, te invitamos a que te unas a nuestra nueva serie de predicaciones de domingo 10 de enero a marzo 1, titulada La integridad sexual a la luz de la Biblia. Los jueves a las 7 de la tarde estaremos con esta serie de pláticas llamada Cómo ser una mujer sabia. Si deseas mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos. Por cuestiones de las vacaciones de invierno, los grupos pequeños tomarán un pequeño descanso de 4 semanas, reanudando a partir del 11 de enero. Si tienes alguna duda, comunícate con Mauricio Suri y él te podrá dar la información que tú necesitas. Hola familia de EAA, te invito para que este sábado te unas a nosotros y nos apoyes a hacer la limpieza de las instalaciones de la iglesia. Si tú tienes alguna herramienta que nos pueda ayudar a facilitar
la limpieza. Tráetela para que nos sea más práctico y podamos terminar más rápido todos en conjunto. Así que te recuerdo, sábado a las 8 de la mañana. Cualquier duda o información, contáctate con Jonathan Esquinca o Susan Cabrera. Tu iglesia, Encuentro de Amor y Amistad, te invita a que juntos celebremos la Santa Cena. No tienes que traer nada, solo tu corazón dispuesto a obedecer. Hola mis hermanos, nosotros somos el matrimonio Suri y nos toca orar por los diezmos y las ofrendas. Y nuestra lectura que respalda nuestra oración la encontramos en Primera de Crónicas 29:14 y dice así: Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Oremos al Señor, hermanos. Padre Santo, te agradecemos, Señor, porque tú, Padre, nos consideras tu pueblo, porque tú tienes misericordia de nosotros. Gracias a ti no nos hace falta, Señor, el alimento, ni el vestido, un techo, ni la salud, Padre. Porque tú, Señor, tienes, Padre, en tus manos, Señor, nuestra vida. Y por eso, Señor, en acción de agradecimiento venimos a ti con nuestros diezmos y ofrendas, Padre, para devolverte un poco de lo mucho que tú nos has dado. Gracias te damos, Señor. Multiplícalo, Señor, Padre Santo, y que tu gloria sea manifiesta en cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, a ti, Padre Santo, damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Preparémonos para recibir palabra del Señor. Bueno, muy bien, buenas tardes, hermanos, gracias que están aquí con nosotros de nuevo en esta tercera parte de lo que es el programa de Apocalipsis, y vamos a hablar especialmente hoy de lo que es llamado a las 7 iglesias, que de inicio habíamos establecido que no solamente es un llamado a las 7 iglesias físicas que existen en ese tiempo, o que existían en ese tiempo, sino son simbólicamente o va más allá de estos aspectos. El primer aspecto es que son las 7 características de las iglesias que Dios toma como base de lo que va a formarse como iglesias en naturaleza de lo que se va a establecer después del Pentecostés. Va a haber muchas iglesias, van a formarse varios bajo estas 7 características que establece estas 7 iglesias, valga la redundancia. Pero la realidad es que no solamente está establecida en estas 7 iglesias que eran físicas, sino se pueden integrar o establecer en un argumento histórico lineal de lo que fue el inicio de la iglesia con el Pentecostés y la formación de la iglesia hasta la iglesia de nuestra era. Y les traigo información al respecto, pero no solo eso. También es posible poder integrar esta enseñanza de que hay varios miembros miembros de la iglesia con algunas de estas características de la iglesia. ¿Y por qué no decirlo? Si es así, porque acuérdense que la iglesia no es el local, no es el pastor, sino es el grupo de gente llamado que se congrega para poder adorar y conocer a Dios. O para poder perseverar en las 4 cosas que los apóstoles perseveraban, que era en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan,
en la comunión unos con otros y en las oraciones, que dice Hechos 2:42. Entonces, lo importante de esto, lo importante que vamos a poder ver ahorita es que esto empieza a generar iglesias con diferentes naturalezas y con diferentes deficiencias, y en algunos casos, que son dos en especial, con algunas virtudes. Entonces eso lo vamos a ver el día de hoy, y me daría mucho gusto que pusiéramos atención, trajéramos nuestra Biblia y empezáramos esto con una lectura inicial y luego una oración. Este es el llamado a las 7 iglesias, es el llamado a nosotros mismos, y ahorita voy a decir la razón por la que también es para nosotros, y también tiene que ver mucho con lo que ahora nosotros estamos viviendo como iglesia. Así es que vamos a orar. Les digo, vamos primero a leer un versículo que a mí me encanta, que es la base de Apocalipsis, y en ese principio vamos a poder iniciar esta enseñanza que es para mí fundamental, y en esta situación no solo fundamental, sino la verdad básica en los principios fundamentales de la naturaleza de nosotros y de la iglesia. ¿Sale? Vamos, nosotros y de la iglesia, perdón, que somos los que componemos la iglesia. ¿Estamos de acuerdo o no? Miren, vamos a ver, voy a leer primeramente Apocalipsis, que tiene que ver con Apocalipsis 1:3. Acuérdense que en este tiempo la iglesia estaba en la época en la que existía el emperador Domiciano, que era un emperador que se llegó a llamar el dios de los romanos. O sea, para que vean que no hay ninguna diferencia de lo que va a pasar con la bestia o con el anticristo. Así es que vamos a leer, por favor, abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas están, porque el tiempo está cerca. Voy a leer, por favor, el 6. Voy a leer el 22:6, que también es similar, 2, 6 y 7. O sea, vamos a leer el 1, leímos, perdón, el 1:3, el capítulo 1, versículo 3, y ahora vamos a leer el capítulo 22, versículos 6 y 7, cómo cierra también. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía de este libro. Así que vamos a orar, ¿les parece? Bienaventurados los que guardan las palabras. Vamos a orar, ¿les parece? Señor y Padre, de nuevo estamos aquí delante de ti, agradeciéndote, pero sobre todo pidiéndote nos permitas ser iluminados por tu palabra, ser transformados y la verdad tomar de esto lo que tú hayas traído para cada uno de nosotros. Que seas tú el que hable, Señor, que seas tú el que enseñe y que seas tú el que traiga la palabra para este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a empezar de nuevo leyendo varios de los aspectos. Lo primero es, ¿para quién va dirigida esta carta? Ahí va. Y luego el remitente y luego quien escribe. La verdad es que al final viene hasta la firma, ¿no? Que es Jesucristo. Ahorita vamos a ver otra vez vamos a iniciar con el capítulo 1, versículo 4, continuando después del 3, es el 4. Y dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, que ahora es Turquía, gracia y paz a vosotros del que es y del que era, que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Vean quién escribe, Juan y todos los demás, que es Jesucristo, del que es y del que era y de Dios. Ahí va. Y viene, por favor, viene, es de Dios, y luego vean el 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Voy a leer de nuevo todo corrido hasta el 6 para que tenga más sentido lo que vamos a leer. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que está, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y la verdad me interesa mucho que podamos ver esto.
porque la esencia principal que habíamos visto de Apocalipsis es la instalación del reino de Dios en la tierra y luego en lo que es la eternidad. De Apocalipsis ya vimos que es el libro que habla más maravillosamente de la majestuosidad de Dios y de Jesucristo en los ambientes más espectaculares que jamás se mencionan en ningún otro libro. Y vamos a ver de qué se trata realmente todo Apocalipsis en este párrafo, y entonces vamos a ver los escritos a las 7 iglesias. Y vamos a ver aquí, he aquí el versículo 7 del capítulo 1, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esa es la esencia. Va a venir, vienen las nubes, y entonces ya nosotros vimos todo lo que iba a pasar. Así es que vamos a empezar con las 7 iglesias. Y voy a agarrar esto mi Biblia rápidamente, porque hay un versículo que quiero leer, porque aquí los puse, porque no tengo muy buena vista, y la verdad es que mi Biblia tiene letra chiquita, pero vamos a ver rápidamente aquí en Apocalipsis este versículo para que veamos de qué se trata por esto. Vamos a ver el capítulo 10, el versículo 19 del capítulo 1, lo voy a leer de mi Biblia. También escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Le dice, escribe a las iglesias esto, o sea, es lo que vas a escribir. Las cosas que has visto, las cosas que son ahorita y las que han de ser después de estas. Hay cosas que él establece, por eso se estipula que fue escrito a iglesias que eran ya fundadas de antemano, ya estaban hechas, que eran iglesias físicas, las que son. Entonces vamos a empezar con una de las iglesias. Rápidamente vamos a iniciar, que es la base de nuestro estudio el día de hoy, las 7 iglesias, y vamos a empezar en el orden en que las nombra la Biblia. Vamos al capítulo 2, versículo 1. En este caso voy a leer el inicio, que es como la salutación a la iglesia, la característica, y luego vamos a ver las virtudes, porque algo que sí dice es que hay 7 estrellas. Estos son los dones de cada iglesia. Habla de los dones de cada iglesia o de las condiciones, y entonces también de las deficiencias. Así es que vamos a ver esto de las deficiencias y de los dones como en perspectiva no solamente histórica, sino también es qué clase de iglesia somos. Esto implica la mayor condensación de condición de esta iglesia. O sea, ahorita vamos a ver cuáles seremos, pero también qué clase de personalidad tenemos como iglesia. O sea, yo personal, ¿qué soy? Un Éfeso, un Esmirna, un Filadelfia, ojalá y fuera un Filadelfia. Pero entonces eso es lo que vamos a percibir. Vamos a verlo en la iglesia, pero también lo vamos a ver a título personal. Es bien importante esto, porque por lo general nos gusta que nos cuenten las historias, y todo lo malito que pasa, pues es para allá, y es para allá, pero no hay nada para acá. No, realmente las iglesias están representadas también de la personalidad de cada uno de nosotros. Así es que vamos a dar inicio, por favor, en el capítulo 2, versículo 1. Y escribe el ángel de las iglesias en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y a los que los hayas mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a los nicolaitas, a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y ahí viene este versículo, que es fundamental que podamos ver, porque lo que vamos a hacer
es que esto nos explica cómo está escrito también para nosotros. O sea, vean lo que dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, te lo digo a ti para que lo escuchen todos. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Miren, vamos a hacer un análisis de esto porque es fundamental. Es la primera iglesia que menciona. Y está hablando de la iglesia ortodoxa. De esa iglesia que se convierte en fría, que se convierte en legalista y de alguna forma muy ritualista. Y no solo eso, probablemente muy intelectual. Quieren conocer mucho de la palabra, aprender mucho de teología, pero no quieren conocer mucho a Dios. Eso implica que se vuelve una iglesia con un corazón no genuino, pero de cualquier forma se convierte en una iglesia muerta, una iglesia que le falta ¿qué? El amor a Dios. O sea, yo hago toda mi perspectiva, yo hago toda mi teología, soy un gran maestro, pero perdí mi amor para con Dios. No le busco en la Biblia, solamente leo la Biblia como conocimiento, como contexto, como la oportunidad de poder que la gente o yo pueda cambiar, pero no le busco a Él en la Biblia. Perdí mi primer amor. No lo quiero explicar como cuando conociste a tu novia, o la que es tu esposa, no, porque hay muchos ejemplos que lo pueden hacer. ¿Cómo te sentías? No. Yo nomás aquí lo que dice Dios, y lo pone como primer amor, está bien que lees la Biblia, está bien que vea lo que les dice, estoy convencido de que te esfuerzas y que le echas y que crees y que además no aceptas lo malo, pero has perdido tu primer amor. Y cuando habla de tu primer amor es fundamental porque yo puedo querer saber de la Biblia, puedo inclusive buscar que la gente a través de la Biblia cambie su vida o yo cambie mi vida, pero no lo busco a Él. Fíjese, el que yo lea la Biblia no significa que yo le busco a Él. Y una de las razones fundamentales es, yo tengo un ejemplo, yo le mandé a un maestro que ya no vive ahora, ya falleció, pero era como mi mentor en el deporte. Él era de Hermosillo, Sonora, él era director de un gimnasio y le mandé una Biblia, pues llevándole la palabra por algo. Y él me habla y me dice, oye, muchas gracias por el libro que me mandaste. Solamente no lo vio como la palabra de Dios, no lo vio como Dios mismo. Fíjate, entonces necesitamos seguir aprendiendo a enamorarnos de Dios. Por eso me estoy tardando más en esta primera iglesia, porque el que sepas mucha teología, el que entiendas y conozcas mucho de teología, de historia, de hermenéutica, de homilética, de la historia de la iglesia, todo lo que tiene que ver, no te da el que puedas tú hacerlo por amor a Dios. No te da el que busques a través de esto a Dios, sino puede ser puro conocimiento. Y el conocimiento, dice la Biblia, envanece, mas el amor edifica. Buscar el amor de Dios, en esto se ha perdido el amor principalmente para Dios, el buscar a Dios, y eso nos lleva a una parte peligrosa que es perder verdaderamente el amor para con los demás. El hacer las cosas porque así lo dice la Biblia, no porque lo hago por ese amor que mora en mí a través del Espíritu Santo, que es el amor ágape. El amor que debo demostrar es el amor de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la razón que Dios le estaba juzgando, le estaba pidiendo cuentas a la iglesia de Éfeso. Es bien importante que podamos ver esto. Hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que le gusta mucho la Biblia, que lee mucho, que sabe mucho, pero no significa que le busca mucho. Y un ejemplo, si fuera esta la esencia, los primeros que hubiera sido salvos dentro de todo esto hubieran sido los fariseos, porque ellos sabían muchísimo de la Biblia, sabían todo, se la sabían de memoria. Entonces, no es la esencia, es buscar a Dios a través de la lectura, buscar a Dios en la lectura que tiene que ver con la palabra de Dios. Y es bien importante eso, porque si no de alguna forma te vuelves legalista, frío, ortodoxo,
tienes buena técnica, buen conocimiento, pero te falta enamorarte mucho más y cada vez más de Jesús. El que no se enamora de Jesús no termina nada. Bien, vamos a la siguiente iglesia, Esmirna. Y esto nos da la oportunidad de ver cómo en esta iglesia, ¿qué significa Esmirna? Significa oprimida. La iglesia que hablé de Éfeso es la primera etapa de la iglesia. En sí empezó a haber mucho movimiento y de repente se convierte en una ortodoxia, ¿no? O sea, ya caemos otra vez casi en el judaísmo ortodoxo. Entonces vamos a ver la siguiente iglesia. Acuérdense que estábamos en la época de Domiciano y después vienen muchas persecuciones de Nerón y todo esto. Entonces vamos a ver la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, que significa oprimida, era una iglesia perseguida y lo vamos a ver ahorita. Vámonos, estamos en el capítulo 2, versículo 9. Y yo voy a leer, por favor, síganme por favor ahí en sus Biblias. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y vean lo que dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y vamos a establecer esto, que empieza esta iglesia, vamos a ver aquí, muy bien, vamos a ver en esta iglesia, porque tengo mis apuntes aquí, es importante. Vamos a ver que en esta iglesia es probablemente del año 100, del año 70 hasta antes del año 320, donde entra Constantino. Vamos a ver qué es este periodo, pero vean lo que a ellos no les dice nada malo. ¿Por qué? Por una razón, porque una iglesia perseguida purifica. ¿Quién puede dar la vida por algo que no ama tanto? O sea, pues dice, me gusta, estoy ahí. O sea, ¿quién podría decir, bueno, doy mi vida por eso? Uno lo podría decir verbalmente, pero ya en la vida de la persecución, a ver, siéntate y di que no eres hijo de Dios o aquí te voy a, vas a perder la vida. Entonces, o en la persecución o perder todo lo que pasó, lo que se perdió inclusive cuando pasaba esto, cuando pasó en el Pentecostés. Por eso les dijo que se tenía que bautizar en el nombre de Jesucristo, para que fuera visualmente que iban a creer en aquel que habían crucificado y que había habido arrepentimiento. Entonces, en este mismo aspecto pasa aquí. O sea, una iglesia perseguida es una iglesia purificada. Por eso no hay ningún estorbante, no hay ningún no creyente, porque el no creyente se sale y se va. Por eso es fundamental establecer que aquí, por eso no dice nada, es la iglesia perseguida. Y una iglesia perseguida, por lo regular, es una iglesia purificada. ¿Por qué? Porque nadie va a morir por algo que no cree tanto. Entonces, yo antes pensaba, fíjense, yo tenía un pensamiento, decía que antes era difícil ser cristiano, porque en cuanto tú decías eso, pues te agarraban, pues te llevaban, perdías la vida ahí en los circos romanos. A los padres de familia los amarraban ahí en unos palos todo alrededor y veían cómo entraba la familia y los leones pues, se lo devoraban y luego los soltaban a ellos y se los devoraban. Decía, qué difícil ser cristiano, pero la realidad es que hoy es más difícil ser cristiano. ¿Por qué? Porque cualquiera puede decir que lo es. Cualquiera puede ir a una iglesia, estar en un grupo y decir que es cristiano, pero eso no depende también de nosotros. Depende del llamado de Dios. Y es fundamental vivir una realidad. Por eso a mí me encanta, y voy a volver a leer, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y la guardan. Así es que un fundamento de la salvación en nuestras vidas es guardar la palabra, es obedecerla y llevarla a cabo. Esa es la realidad de esto. Entonces, ahora, no era trágico, se ve trágico, pero en realidad hay muchos historiadores que establecen que cuando iban entrando al circo romano los cristianos, era un impacto tremendamente para los que estaban viendo, porque entraban
no solo cantando, sino tenían aspecto de ángeles. Fíjense, ¿eh? Y eso no es mentira, porque a Esteban le pasa lo mismo. Él está hablando y lo ven como un aspecto como de ángel antes de que él perdiera la vida apedreado. Entonces no es mentira, es una realidad. Eso habla de una llenura del Espíritu Santo. Eso es otro tema que después veremos. Pero ahí va lo siguiente. Pérgamo, vamos a la iglesia de Pérgamo, que significa casada o matrimoniada. Esta iglesia nace en la época en la que Constantino establece el cristianismo como la religión de toda Roma. Él dice, ya ven que Constantino tuvo una visión, pone cruces en sus escudos, al final vence y dice, hoy en adelante ya no hay persecución, y el cristianismo es la religión que hoy se practica aquí en Roma. Todos somos cristianos. Y entonces empezamos a vivir una iglesia que no es por convicción, sino por dictamen. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, que todo tiene que ser por convicción, no por manipulación de ambiente o yo buscar qué hago. No. Constantino dijo, y él en su fe dijo, y abrió iglesias y abrió todo, dijo, vamos, y esta es la religión ahora. No es por eso, así no se plantea el nuevo nacimiento que nos enseña Juan con Nicodemo. No, es por convicción. Entonces vamos a ver lo que dice la lectura. Dice, yo conozco tus obras. Vamos a ver el capítulo 13, el versículo 13 del capítulo 2. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Dónde está el trono de Satanás? Otra vez. Yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, dice, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ya lo vimos en el estudio pasado, va a venir con la espada de su boca y va a matar a todos. Entonces, está hablando también de un adulterio espiritual, porque cuando habla de fornicación, habla también de un adulterio espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque cuando se dice en un dictamen, o sea, cuando de lo que se trata es de llenar una iglesia como sea, aunque sea de lo que fuera, entonces tú la traes y tú haces un movimiento, entonces empieza a haber una serie de pensamientos, porque la iglesia que es de Pérgamo y que significa casada, significa que estaba casada con la iglesia. Lo que está diciendo aquí es que estaba casada con la iglesia, porque dice aquí, yo conozco tus obras, y le dice, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, dice, pero estás casado con el mundo. Por eso dice matrimoniada, por eso significa Pérgamo casado, matrimoniada, significa matrimoniado con el mundo. O sea, él, como fue a dedazo, no fue por convicción, entonces todos empiezan a vivir en la iglesia como en el mundo, y empiezan a practicar sus religiosidades, sus pensamientos, sus cosas, y dicen, bueno, así soy yo, y así es como me debe de aceptar Dios, y vamos para adelante, yo sigo haciendo, yo solamente en la iglesia cierro mis ojitos, vivo ahí, pero salgo de ahí y en el trabajo hurto, llego tarde, no obedezco las reglas, no obedezco las leyes, hago lo que quiero porque esta parte después de la iglesia es mi vida. No, es de Dios. Entonces están casados con la iglesia y el mundo, y eso no es nada bueno. Son iglesia Pérgamo. Entonces, ¿qué dice? Que va a venir y los va a destruir. Va a ser a los que va a dejar en su ira. ¿Qué significa? No son salvos. No son para nada salvos. Que leen la palabra y van a la iglesia, pues sí, pero están casados con el mundo. Y esto se le conoce también como adulterio espiritual. O sea, yo estoy con Dios, pero también le cierro los ojitos al mundo. Un pie aquí, un pie allá. Un pie aquí, un pie allá. ¿Somos de esos? ¿Somos una iglesia que trajo al mundo a la iglesia? ¿Qué somos?
Es bien importante, por eso es importante esto. Y esta época fue promedio entre el año 320 después de Cristo hasta el siglo VII. Por ahí es ese periodo de la iglesia que pasa esta etapa donde más bien en una buena intención de aquí lo tengo, perdón, aquí está. Perdónenme. De Constantino, perdón, de Constantino, se me fue demasiado. En este tiempo de Constantino, miren, una de las problemáticas que yo veo y que lo vamos a tocar al final es las buenas intenciones. El enemigo usa mucho las buenas intenciones. ¿Por qué? Porque lo que él hizo fue algo que trató de ser buena intención al final. El enemigo lo usa para hacer una iglesia sin forma, una iglesia sin compromiso. Y entonces, pues no se usa realmente la comisión y la palabra de Dios. En eso quería establecer. Y bien, vamos a la iglesia de Tiatira. Tiatira está en el versículo, vamos a leer el versículo 19, igual seguimos en el capítulo 2, versículo 19. Dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos y fornica, y a comer cosas de lo sacrificado. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esta también se le conoce como infidelidad espiritual, ya lo vimos en el pasado. Era un grupo de verdad que estaba perdido completamente de la doctrina. En este tiempo, lo que más llamaba la atención a ellos, en esta iglesia lo que más llamaba la atención a ellos eran las supersticiones, hablaban mucho de herejías, y no solo eso, sino que vean lo que no solamente eso, miren, vamos a establecer esto más claro. O sea, estaban llenos de supersticiones, había muchas reliquias que adoraban. O sea, esta iglesia, que es la iglesia de Tiatira, practicaba estas cosas. Vean cómo lo dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Superstición, una profetiza, se dice. Enseña y seduce. Dice, enseñe y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas de los ídolos. O sea, ese tipo de iglesia creía mucho ¿en qué? En las supersticiones, tenían una doctrina incorrecta, herética, o sea, hablaban herejía, y estaban llenas de rituales que tenían que ver con la adoración a reliquias, a cosas de ese tipo. No sé si se acuerdan que alguien de las cruzadas que iba con alguna de las reliquias supuestamente de Jesucristo, había indulgencias, había un montón de cosas que tenían que ver con una pésima doctrina. Y fue este periodo promedio del oscurantismo en la época en la que era perseguido los brujas, y los mataban por cualquier cosa, pues perdían la vida, los quemaban y todo, bajo el principio de Dios, bajo la bandera de Dios. Y esta época fue muy importante y fue promedio entre el siglo VII y el siglo XVI que pasa esto. Eso, ahora, acuérdense que no quiero que pierdan la visión que esta iglesia sí existía ahí y sí practicaba esto, pero también se puede establecer en este periodo, porque era lo que más, este tipo de iglesia era la que más se establecía en ese periodo. Ahora, existía gente que hacía bien claro, había un remanente, pero en general esta era la iglesia que practicaba estas cosas. Y si lo vemos así, si lo vemos en cuestión de reliquias, cuestión de indulgencias, rituales muertos, estaba sumida en tinieblas, fue en la época del oscurantismo. O sea, sí existía esa iglesia en ese tiempo, donde la gente que
era una infiel espiritual, pero también estaba llena de supersticiones, ¿no? En ese tiempo, la no cultura, había mucha gente que no sabía leer, había una tremenda, no sé si es incultura, había una tremenda falta de cultura en ese tiempo, y entonces empezaron a crecer los mitos, las supersticiones, los misticismos, todo lo que tenía que ver con esas cosas, y a eso le ponían más atención. Hay algunos que somos así, algunos Tiatira, somos algunos Tiatira, o la iglesia es así. Estamos más enfocados en supersticiones, estamos más enfocados en cosas, en reliquias, en cosas que tengo, a las que le tengo más fe que a Dios. Puede que haya varios miembros de la iglesia así, o puede que no. Pero eso lo cambia la palabra de Dios. Vamos a la siguiente iglesia, que es la iglesia de Sardis. En la iglesia de Sardis ya vamos a ir al capítulo 3, versículo 1. Y escribe el ángel de las iglesias en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oíd, y guardadlo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, y te quedarás en el rapto. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. O sea, bueno, la iglesia está mal, pero hay personas que están buscándote, están haciendo ese remanente que buscan. Aunque esta iglesia, esas personas que estaban buscando, que es la época de la Reforma, en donde varios reformadores o varios reformados empiezan a buscar, uno de ellos es Martín Lutero, y se le ha rendido mucho culto, o se le ha rendido mucha, pues no culto a él, pero se le han seguido muchas, las 5 solas, las tesis, todo esto bajo el principio que él iba haciendo. Ahora, en ese tiempo no rindieron frutos, se volvieron de nuevo a la ortodoxia. No fue fácil, había algunos que estaban luchando para encontrar en la iglesia que predominaba, que era la católica, una reforma, una forma en la que todos regresáramos a la sola escritura, pero no pasaron grandes cosas, porque en ese tiempo, ¿qué pasó? Los espinos volvieron a tragar ese movimiento, aunque ese movimiento abrió la condición de la siguiente iglesia, que además fue a través de ese nacimiento que pasan cosas. Pero esta iglesia tiene gente, que en esta iglesia había gente, y es la época de la Reforma, y en ese tiempo ellos lucharon por algo, pero al final cayeron nuevamente en la ortodoxia. No impactó en ese tiempo a aquellas personas que tenía buenas. Vean lo que dice el 3, versículo 4 del capítulo 3. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Estamos de acuerdo? Miren, voy a leer un poquito lo que tengo. Comienza a recordar parte de la verdad, pero les falta vida, les falta vitalidad, energía. A esta iglesia le faltó energía. A esta iglesia había mucho en contra de este movimiento de reforma. Entonces los sofocó también, y como les digo, volvió a la ortodoxia, a los ritualismo, y muchas veces también, como lo habíamos visto en el pasado, a lo que eran las reliquias, ¿no? A la adoración de todo esto. Pues era una iglesia muy fuerte. Y entonces vamos a ver esta iglesia. En esta iglesia vamos a tardarnos un poquitito, no más, pero vamos a entrar más en detalle, que es la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia la podemos encontrar en el capítulo 3, versículo 7. Perdón que estoy viendo aquí, pero estoy mi Biblia y mis apuntes. Entonces vamos a ver. Filadelfia
esta iglesia de Filadelfia representa ese gran avivamiento que hubo en el siglo XVIII y XIX de lo que pasó en Europa y en Estados Unidos, donde hay un boom espiritual, donde en ese tiempo la gente, hay grandes personajes como Spurgeon, como iba a decir nombres actuales, pero Spurgeon, está John Wesley y otros grandes pensadores de la Biblia que llevan a todo el mundo la palabra, y hay un gran boom espiritual. Pero vean por qué pasa ese boom. Por eso lo quise decir antes de leer lo que voy a leer, porque el boom espiritual no es porque eran bien cools y ellos eran llenos del Espíritu y pasó porque ellos le echaron ganas. No, vean lo que dice, por favor, a la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Que se quede por favor en sus mentes, puerta abierta. Yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Cómo los amó? Vean pero lo que dice el 10, por favor. Por cuanto has guardado, y lo puse aquí con rojo, la palabra de mi paciencia. Has guardado la palabra. Guardar significa has practicado lo que lees. Tú lo lees y lo guardas y lo practicas. ¿Y cuál es la paciencia? Ya lo leímos, la paciencia de los santos. Es aquel que cree en Dios y en Jesucristo, y en la fe de Jesucristo. Yo también te guardo, dice, vean lo que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Está hablando del arrebato. Esta es una palabra de esperanza. Como tú has guardado mi palabra, yo te guardaré de este mundo cuando sea que la tribulación. Yo te voy a guardar. Vean lo que dice aquí. En esta época hubo un impacto, inclusive hubo países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Suiza, con grandes predicadores, con grandes personas que impactaron y salió mucha gente y hubo gran crecimiento y gran boom espiritual. Y fue a través, primero empieza con la Reforma, porque ellos, los grandes pensadores de ese tiempo, usaron movimientos, usaron escritos que dejaron aquellos reformadores, aquellos que no mancharon sus vestiduras y salieron al mundo. La pregunta es, ¿nosotros hemos guardado la palabra? ¿Ustedes guardan la palabra? Vean lo que pasa cuando guardas la palabra. Ahora, cuando se guarda la palabra, lo que sí pasa es que Dios abre la puerta. He puesto delante de ti, dice el versículo 8, una puerta abierta. Y es bien importante, Él es el que la abre. O sea, cuando hubo este boom, Dios fue el que puso las cosas. Él es el que abrió las puertas, habla de las personas del corazón para que pudiera haber este boom. ¿Pero por qué fue? Porque en esa iglesia se guardaba su palabra. ¿Qué es guardar su palabra? ¿Hablar cosas buenas? No. No, la lectura de la Biblia, la exposición de la Biblia. Hablar cosas buenas se puede hacer en cualquier lado, inclusive ya hablamos en el capítulo anterior, en el estudio anterior, que el ecumenismo está buscando lo bueno de cada cosa para poder hacer una sola religión, donde todo se combina, donde lo que no se puede enlazar se quita y solo en lo que sí son comunes, que es las cosas humanas y el esfuerzo humano y lo bueno. No es así. La palabra de Dios no solo es buena, es divina. Y si se queda en buena, entonces es un esfuerzo humano. Entonces vean lo que pasa. Él abre la puerta. Por eso es importante, porque vamos a la última iglesia, que esa iglesia es la que es de este tiempo. Empieza en el siglo XVIII, XIX, este gran boom,
Y entonces vamos ahora a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, vamos a leer el igual capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es una iglesia sin Jesucristo. Es una iglesia donde Jesucristo está en la puerta afuera. ¿Por qué? Y miren, es bien lógico, porque algo que nos gusta mucho a nosotros es el éxito. Y desde el inicio es para parecer a Dios. El anticristo va a decir yo soy Dios. ¿Y qué pasó con el Satanás, el que era el hijo de luz? También quiso ser como Dios. Entonces, órale. Eva le dijo, tú vas a ser como Dios, y también un error. Entonces el problema es el poder. La iglesia de hoy tiene demasiado poder económico. Y ustedes viven en un país, donde es mayormente impactante el recurso que manejan las iglesias. Y es fundamental que se vea esto, porque son iglesias que lo que buscan es llegar a la gente a través de algunas estrategias humanas, psicológicas y pedagógicas, y entonces se olvidan y dejan ¿a dónde? A Jesús en la puerta. Se habla algo de Dios, como lo decía la otra iglesia, está casada con el mundo, y no por eso la otra iglesia que está casada con el mundo, no por eso no hablaba de Dios, pero también el mundo, o sea, podía compartir ambas cosas. Y en este caso ni es una ni otra, por eso les dice al principio, de verdad dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es lo peor que va a pasar. ¿Por qué? Porque son una iglesia rica. ¿Y qué pasa con eso? ¿A poco no conocemos movimientos de iglesias que tienen la misma denominación o el mismo grupo y se mueven dentro de ellos? Pues no necesitan de más. Y la verdad es que voy a decir algo importante. Nosotros tenemos en la frontera una desventaja en la que viene mucha gente del extranjero, para no decir americanos, bueno, son americanos, que ellos vienen a enseñarnos. Ellos vienen a decirnos cómo se hacen las cosas, porque ellos tienen el dinero. Ellos tienen el poder económico y la adquisición. Y nosotros no. Pero lo que sí dice Dios es que de eso no se trata. Se trata de conocerle a Dios, de tener el primer amor, de que cuando leas tú la escritura, tú le busques a Él en amor, estés enamorado de Dios, que tengas aversión del pecado, que sepas que ese pecado que tú practicaste fue lo que llevó a Jesucristo a la cruz, fuiste culpable de su crucifixión y estés arrepentido de eso y le pidas perdón a Dios de tus pecados. No quiere que tú tengas un Jesucristo, que tengas un Jesucristo en la puerta, que donde lo ocupas le llamas, donde no. Él quiere que sea el Señor de tu corazón. Por eso dice que si tú estás aquí o allá, si tú eres tibio o caliente, más vale que seas uno u otro, porque si no te vomitará de su boca. Las iglesias ricas están dependiendo de su economía. Lo vimos ahorita en la pandemia. Muchas iglesias pidiendo desesperadamente dinero, porque la iglesia de este tiempo es muy cara, implica rentas, implica luces, implica equipo, implica cosas. Ahora, no estoy diciendo que está mal, que implique eso. Lo que digo es que la iglesia de Dios de inicio es demasiado básica y barata. Puede ser en una piedra, bajo un árbol. Podría ser en tu casa, en tu sala, o como nos han invitado algunas veces, en la cochera de alguien. De ahí inicia la iglesia, pero la iglesia que maneja economías
que tiene poderes, empieza uno a depender más allá de Dios, que lo pone uno, que uno hace iglesia con Jesucristo a la puerta, y empieza a depender de sus fuerzas, de su economía. Grandes conciertos musicales, luces, grandes proyectos, grandes impactos. La gente entre, ¡wow! ¡Qué impacto! La economía tiene prioridad y las cuestiones visuales son importantes. Esta es esta iglesia de hoy. De verdad, no significa que tener dinero en la iglesia está mal. Lo que digo es que sea lo que nos mueve, que sea la esencia de nuestra fuerza. El dinero, eso no está bien, sino que tiene que ser un Jesucristo y a Él crucificado, el cual se lee en la Escritura. Hay que buscar nuestro primer amor. Hay que buscar. Hay una de las iglesias en donde está casada con el mundo, la que está casada con el mundo, en su mayoría también se puede representar en aquellas personas que tienen tiempo para cualquier cosa del mundo, pero nunca para ninguna cosa para Dios. No hablo para la iglesia, O sea, iglesia no es sinónimo de Dios, Porque hay gente que sirve demasiado a la iglesia, pero no sirve a Dios. Que destruye familias a través de demasiado servicio. No digo que no sirvan, yo lo que digo es, servir a Dios es en el trabajo, en mi vida, con mi familia principalmente, lo que piensa mi esposa de mí, lo que pienso de mi esposa, lo que veo en las mujeres, en los niños, en todo, lo que hago en mi iglesia, cómo amo a los hermanos, cómo respeto al pastor que Dios me dio. Eso es la vida cristiana. Eso es lo que Dios quiere. Quiere una iglesia que esté en comunión unos con otros, que esté compartiendo la doctrina de los apóstoles, que esté partiendo el pan, que esté orando constantemente. Esa es la iglesia de inicio, la iglesia del Pentecostés, como inicia. Y la realidad es que muchas veces perdemos el foco. Hay otras cosas que nos distraen. ¿Y nos distraen de qué creen? De esto. Hay demasiadas escrituras, demasiados otros escritos, demasiados otros grandes personajes que nos escriben y que escriben grandes palabras, grandes libros que más vale. Pero vean, se distrae uno de esto, que es rapidísimo que el enemigo nos agarra. Necesitamos, por favor, les invito, hermanos, a leer la palabra y a buscar a Dios en la palabra. No es difícil leer la escritura. Si fuera para puros intelectuales, entonces Dios lo hubiera dicho en su palabra. Pero esta palabra, ¿qué dice? ¿Qué dijo el Apocalipsis? Escríbela, no selles la palabra de esta escritura, porque es para todos. Hay que pedirle a Dios iluminación, misericordia, que nos dé el querer como el hacer, porque hay veces que en serio no dan ganas. Yo soy pastor de una iglesia, se los prometo, y no todos los domingos, nosotros congregamos los sábados por alguna razón. No somos del sábado, pero no todos los sábados voy con unas ganas inmensas, pero bueno, Dios en su misericordia me ama. Hay que buscar a Dios, hermanos, hay que ser parte de la iglesia local primeramente, y luego de la iglesia universal. Hay que ser genuinos, hay que ser honestos, porque somos algún tipo de esta iglesia. La iglesia en general, pero también nosotros como personas tenemos alguna característica de esta iglesia. ¿Acaso tú tienes más tiempo para todo lo que en el mundo te enseña o te quieres y satisface más que para las cosas de Dios? Fíjate lo que digo, no para la iglesia, dije para las cosas de Dios. ¿O acaso de verdad te estás tan metido en las cosas de Dios que realmente la iglesia te ve como una persona entregada, abnegada, servidora y todo? Hermano, de verdad les exhorto a que le pidamos a Dios que nos ponga en el perfecto y equilibrado condición de Dios en este mundo. Que me permita servirle, que permita ser una pieza de Él en su plan, en su hermoso plan. Oremos todos los días por eso. No seamos como la iglesia de Filadelfia. No como la perseguida, ¿no? No como la iglesia de Esmirna. Bueno, si nos toca, nos toca. Y amemos a Dios sobre todas las cosas, hermanos. Busquemos a Dios en la Biblia, leamos la Biblia
porque no solamente hay que leerla, sino guardarla, y eso significa practicarla. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias por esta oportunidad de haber permitido dar estos estudios. De verdad, es un gran honor. Gracias, Pastor Joel. Gracias, Iglesia Encuentro de Amor y Amistad. Gracias por permitirme leer la Biblia junto con ustedes. Les amamos con todo nuestro corazón desde la iglesia aquí en Tijuana, y les amamos de verdad con un corazón de Cristo. Les amamos en el nombre de Cristo. Gracias, y vamos a orar para cerrar. Señor y Padre, de nuevo, haznos reflexionar y que esta palabra pueda llegar a los corazones directamente de cada uno de nosotros. Primeramente a la mente, Padre, para poder analizarlo, y luego al corazón para poder practicarlo. Padre, que seas tú el que obre en nuestros corazones, no haya sido una palabra intelectual, Señor, con que yo quiera haber modificado, sino que sea tu propia y única palabra la que ha llegado al corazón de cada uno de nosotros, de nuestros hermanos que están escuchándonos. Señor, haznos depender más de ti, haznos saber que tú eres el centro de todo esto, Padre, que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y no es el dinero, no es la fuerza, no es la economía, no es el conocimiento, sino eres tu Padre a través de tu palabra. Ayúdanos a conocerte más con amor, ayúdanos a tener este primer amor nuevamente, Padre, o a tenerlo, a fortalecerlo, buscándote en tu palabra, Padre bendito, amándote, guardando tu palabra, que eso es amor puro, Señor. Dame la fuerza y danos la fuerza a todos, Padre bendito. Bendícenos y guárdanos, Señor. Guarda nuestra mente, guarda nuestros ojos, guarda nuestro corazón, Padre bendito, en este mundo que se está preparando para los últimos tiempos, Padre. Dales a todos sanidad, Padre, de que en estos tiempos está en esta situación de la pandemia, Padre. Guárdalos en sanidad, guarda sus mentes, sus corazones en esta situación, y sobre todo, gracias, dales trabajo y salud, Padre bendito, a cada uno de todos los hermanos y también de nosotros, Padre bendito. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, les amamos y gracias de todo corazón.